Welcome. Good afternoon. It's absolutely wonderful to have you here participating in this event. I have the honor of welcoming all of you today. My name is Rosa Solorio. I actually work at the moment as Associate Dean for International and Comparative Legal Studies at GW Law School. And we have been very honored to be able to co-host this event with Equality Now, who is the organization which has been the motor and fuel of this very important report that we're going to be discussing today. Failure to Protect: How Discriminatory Sexual Violence Laws and Practices Are Hurting Women, Girls, and Adolescents in the Americas. I want to express my gratitude to Equality Now for producing a groundbreaking report, which will undoubtedly be a very important contribution to the issue of sexual violence in the Americas. I also want to thank today our panelists, who we will introduce in a little bit. And I also want to thank all of you that have tuned in to follow us today. First, a few logistical matters. This event will actually be bilingual. This means that my moderation will be bilingual. At times I will be speaking in English, at times I will be speaking in Spanish, and there's also interpretation available. If you press on the globe button at the bottom of the screen, you can press either Spanish or English, depending on the specific language of preference. I also wanted to let you know that we're going to have a question and answer session at the end of our discussion. We have a number of very distinguished experts today to discuss this report. I feel very honored and privileged to be in this event with them, and they're teachers and professors and activists and women that work steadfastly, basically every day, work with a lot of zest, and a lot of grit, to make sure that the issue of sexual violence is fully eradicated and prevented in our region as well. I also want to let you know that we have a chat, and you can also use the chat if you have any sort of reactions, to the discussion. And remember that Q&A, so make sure that you do include your questions at the end of the discussion. And also this event will be recorded. And I'm going to switch to Spanish because I also want to give you the welcome in Spanish. Bienvenidas y bienvenidos todos al lanzamiento de este informe monumental en muchos sentidos, o sea, sobre el tema de violencia sexual en las Américas. El título del informe en español es Fracaso en la protección, como las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en las Américas. Este evento va a ser bilingüe, lo cual quiere decir que voy a estar cambiando entre inglés y español en la moderación, y también vamos a tener presentaciones de las panelistas en ambos idiomas. Tenemos interpretación disponible, así que si miran, como quien dice, en la pantalla abajo van a ver un botoncito que es un globo de interpretación. Ahí pueden especificar cuál lenguaje prefieren para interpretación. También vamos a estar recogiendo preguntas a través de este evento, porque vamos a tener una sesión de preguntas del público en el Q&A, y también tenemos el chat en donde pueden también presentar sus reacciones, y también estamos grabando este evento particular. Antes de presentar a mi colega Bárbara Jiménez, que es una de, no solamente de las lideresas, pero también de los motores detrás de este informe y de mucho trabajo muy importante en la región sobre violencia sexual y leyes, quisiera, como quien dice, destacar un poquito lo que es importante de este informe, por lo menos mensajes que son sumamente importantes en este informe para el problema de la violencia sexual y las leyes en América Latina. Y ahora voy a cambiar inglés de nuevo. A few things that I think are very important. One of them is the ongoing gravity of the problem of sexual violence in the Americas, and not only how it affects women, but also girls in the region. It's one of the reports that most highlights, the situation of girls in particular, and not only the gravity and the magnitude and the prevalence of the issue, but I love the fact that the report also places heavy emphasis on the fact that we have all these discriminatory laws still in the region. When you think of the Americas, when you think of gender-based violence, we always talk about the legislation in the Americas. We talk about these different generations of legislation that we have had in the Americas. And even though we have had different kinds of legislation over the years, and we've had this very important impact of the Convention of Belém do Pará and CEDAW in the enactment of legislation, we still have in place a lot of legislation that is harmful to victims and that it's favoring impunity in many ways for acts of sexual
violence. I think one of the legacies of the report is the issue of consent or non-consent and how important it is when it comes to guiding the legislation and the adoption of legislation when it comes to sexual violence and the connection of this kind of element of crimes and the way rape is defined in laws to be able to really prevent impunity in these kinds of cases. I also think that the report is very important when it comes to access to justice, you know, and it really highlights a lot of the barriers of access to justice that women still face in the Americas, especially girls. I also like the fact that the report talks not only about how our justice systems are still not equipped to really handle or address cases of sexual violence, but also the fact that many women suffer specific burdens and suffer intersectional discrimination when they're trying to access that road to justice, especially when it comes to Indigenous women, Afro-descendant women, and women from other racial and ethnic minorities as well. And of course, the situation of girls as well. Just two other points. For me, my wish and my hope, you know, after reading a report like this, you know, and saluting the work of Equality Now today, is that it becomes an important tool for state and non-state actors in addressing the issue of sexual violence, and also in the area of legislation in particular and the response of justice systems. But I also hope that the report opens the door for a lot of women, you know, women that have survived sexual violence, you know, and women that could be affected from sexual violence in the future, and girls as well, that they have more of a space, you know, when it comes to the design and the reform of the legislation that we adopt in the region when it comes to the issue of sexual violence. Without further ado, me encantaría presentar a mi colega Bárbara Jiménez, la cual es una persona muy importante, no solamente en la organización de este evento, pero en el trabajo detrás de este informe tan importante. Bárbara es abogada y representante en la región, para la región de América Latina y el Caribe de Equality Now, y ella lidera el desarrollo y la implementación del trabajo de litigio estratégico e incidencia de Equality Now en América Latina y el Caribe. También es una de las autoras principales de este informe. Ella nos va a presentar el informe, los principales hallazgos, también la metodología, así que le cedo la palabra a Bárbara, y gracias también, Bárbara, por darnos la oportunidad en GW de colaborar con ustedes en este evento también. Bárbara, estás en mute. Muchas gracias. Aquí estoy, ahora sí me escuchan. Primero agradecerte a ti, Rosa, gracias a ti y a GW por acompañarnos y liderarnos en esta conversación en el día de hoy. Estamos muy contentas de tenerte y también contentas de tener a todas estas maravillosas expertas que van a estar exponiendo y profundizando este tema con nosotras hoy, y a todas ustedes que nos acompañan desde sus casas, ¿verdad?, a través de la pantalla. Un especial agradecimiento a dos organizaciones que nos han estado apoyando durante todos estos proyectos de eliminar la violencia sexual en la región, a ANATRIF y a la Fundación Oak. Muchas gracias. Para nosotras hoy es un día muy importante. Para nosotras en Equality Now, hoy vamos a develar los resultados de un arduo trabajo de investigación y análisis legal, consultas con expertas a nivel local y para identificar el impacto de las leyes con ellas, cómo ellas las sufren al día a día, cómo las abogadas ¿verdad?, pasan los procesos de poder demostrar sus casos con las leyes y las barreras que actualmente tienen. A ellas nuestro agradecimiento, sin ellas este informe no hubiera sido posible. A las sobrevivientes que también nos contaron sus historias y que están algunas contempladas en el reporte, gracias. Aunque estamos celebrando, ¿verdad?, este reporte y que sale a la luz, los hallazgos que encontramos lamentablemente no son positivos, así que hay un largo camino por recorrer para que los países tengan legislaciones adecuadas, sin vacíos ni barreras, que puedan contemplar en la totalidad la naturaleza y cómo se manifiesta la violencia sexual. Estamos convencidas de que este informe será una gran herramienta para las defensoras y activistas de derechos humanos, así como para todas las personas de los estados que tienen el deber y la responsabilidad de implementar estas leyes. Este reporte de las Américas es parte de un esfuerzo más amplio en nuestra organización, donde hace un tiempo hicimos un reporte global que se llama World Shame, y allí descubrimos que había un patrón significativo, ¿verdad?, en muchos países de la región, con leyes todavía discriminatorias y basadas en estereotipos de género,
Y nos dimos a la tarea de hacer varios reportes regionales. Tenemos un reporte ya en Eurasia, un reporte en el sur de Asia, ahora en las Américas y próximamente otros reportes. No tenemos que profundizar hoy aquí, ¿verdad? Ni hablar mucho de la prevalencia de la violencia sexual en nuestra región. Estamos todas muy claras que es un problema generalizado, que es un problema grande, que es en todas las Américas y que según el último estudio de la Organización Mundial de la Salud es la tasa más alta a nivel mundial en todas las Américas. Así que es mucho más alarmante cuando nos referimos a niñas y adolescentes, sobre todo en el entorno donde estas violencias se dan, que son conocidas, ¿verdad? Son perpetrados por personas conocidas a las víctimas o en su entorno cercano. También hay que señalar que el contexto de la pobreza en nuestra región también es un problema que está trayendo la naturalización del sexo transaccional, el sexo donde hay niñas entre 12 y 15 años, adolescentes compradas por adultos y aceptado, ¿verdad? Muy especialmente en el Caribe. Otro problema generalizado que tenemos en nuestra región y otra manifestación de la violencia sexual es la cultura del incesto. En Estados Unidos se ha demostrado que de 3 niñas han abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años, cada 3 niñas, y que la mayoría de ellas es dentro del entorno familiar. En Bolivia también se estima en el 2019 que el 80% de los casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes también fue en este entorno cercano familiar. Estas relaciones, como sabemos, quedan en la familia. Las niñas y las adolescentes en muchas circunstancias no saben lo que les está pasando está mal o es un delito, y cuando lo saben, la manera en que opera la intimidación, incluso las amenazas del agresor, les cuesta mucho romper el silencio. El Caribe tiene algunas de las tasas más altas dentro de nuestra región y tiene unos contextos y unos desafíos únicos y unas barreras sociales. Además de todos la situación de pobreza que enfrentan, los desastres naturales, también las víctimas, ¿verdad? Viven en una isla y muchas veces ellas se sienten que no pueden escapar de sus perpetradores, sobre todo por el contexto de ser unas islas pequeñas y que todos se conocen y tienen conexiones. Nuestro estudio cumple o cubre 43 jurisdicciones en 35 países. Incluye Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, y también de todos los países que investigamos. Incluyen 5 estados de México, por ser estados mexicanos, y Estados Unidos, por ser estados federados. Incluimos 5 estados y 5 estados de Estados Unidos como un ejemplo de lo que estas leyes pueden representar en otros estados del país. Las leyes federales en esta ocasión las incluimos de manera amplia y general para demostrar y sobre todo porque tienen un uso muy limitado en los países, ¿verdad? En la práctica. Pero sí las traemos para demostrar el efecto que las medidas limitantes pueden tener en el resto de los códigos penales o en las legislaciones de los países, de los estados, pero también cómo los cambios pueden servir de modelos para los otros estados. Principalmente este estudio está enfocado en el acceso a la justicia en temas de violencia sexual con un énfasis en las adolescentes. El tema del acceso a la justicia es un tema muy amplio que incluye muchos distintos elementos. Incluye leyes discriminatorias o basadas en estereotipos de género, incluye el estigma social asociado con la violación, puede incluir también la falta de conocimiento de las víctimas de sus derechos, prácticas procesales, la inaccesibilidad de los tribunales, los mecanismos judiciales, la falta de capacidad y conciencia de los funcionarios judiciales y operadores de justicia, así como otros temas de apoyo especializado para las víctimas. En esta ocasión, el reporte cubrimos los temas de las leyes discriminatorias, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en eso, eso es las áreas que cubre, aunque sí hacemos una pincelada por la implementación, unas barreras encontradas en estos hallazgos sobre la falta de implementación adecuada y cómo estamos fallando, que merecen una mirada más profunda para ver cómo estamos en esos temas en la región. Los temas que cubre en cuanto a legislaciones es la definición legal de violación, el requisito de demostrar el uso de la fuerza o la violencia adicional para probar que hubo violación,
la existencia y aplicación del estupro y de otras disposiciones semejantes que discriminan contra adolescentes, otras disposiciones legales que impiden el acceso a la justicia, como los términos prescriptivos limitados y las leyes de parejas íntimas. Además, dentro de los hallazgos podemos señalar que encontramos que las definiciones limitadas de la violencia sexual contribuyen a la impunidad de los perpetradores. Las brechas en las leyes reducen la protección contra la violencia sexual en las niñas y las adolescentes, y que los sistemas legales en las Américas tienen otras disposiciones problemáticas en las leyes. Dentro de las definiciones limitadas de violencia sexual tenemos que destacar por qué es importante el uso basado en la fuerza, y es principalmente porque contribuye a los mitos de la violación y a la percepción de que es la responsabilidad de las víctimas protegerse, además porque no siempre se denuncia de inmediato, y esto dificulta obtener pruebas físicas como daños corporales, y además porque estar basados en la fuerza no toman en consideración situaciones como las explotaciones o las relaciones de imposiciones de poder, madurez o ventaja indebida, como son las relaciones de incesto o las relaciones entre profesores y estudiantes o entre otras relaciones de poder. Así que, como pueden ver en la gráfica, solamente hay 6 jurisdicciones basadas en consentimiento exhaustiva. Hay 2 definiciones, 2 países con definiciones ambiguas, San Kitts and Nevis y Haití aún no reconocen o no definen lo que es violación, aunque Haití tiene un proyecto, un decreto que se espera que para el 2022, que para el 2022 se apruebe. El consentimiento, hay 12 países que tienen consentimiento, pero no voluntario y genuino, y esto pues crea un problema porque todavía, aunque tienen algunas medidas coercitivas, no se sabe cómo se están implementando y cuánto es la limitación, ¿verdad?, a esas medidas coercitivas, y no permitir que se base en que el consentimiento es libre y voluntario. Y por último, tenemos la mayoría de nuestros países en la región que tienen 23 países que requieren el uso de la fuerza adicional. Dentro de estos 23 hay distintas jerarquías que ustedes pueden ver en el reporte, que algunas sí incluyen algunas medidas coercitivas, otras no, algunas le dan una prioridad en cuanto a la pena, otras le ponen menos pena, y eso todas esas discrepancias o variedad puede tener una repercusión negativa a la hora de procesar los casos. Hay algunos países que sí han adelantado incluir algunas medidas coercitivas. Podemos incluir, por ejemplo, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Venezuela, han incluido algunas, sobre todo en posiciones de poder, pero eso no elimina que en la totalidad del análisis que hicimos dejen algunas otras posibilidades o a otras circunstancias que no están contempladas. Hay otros que no incluyen el requisito del consentimiento voluntario, como ya les mencioné, y estas leyes tienen que reconocer estos 2 requisitos, que sean voluntario y activo, y que de la misma manera incluye una gama de circunstancias coercitivas, según lo establece la norma internacional, que pueden profundizar en el reporte. En cuanto al estupro, que es una de las medidas principales en las cuales encontramos que estas leyes están violentando y discriminando a las adolescentes, pueden ver que el estupro es una disposición que se utiliza principalmente, aunque las leyes en la letra no lo describe así necesariamente, pero en la práctica es se implementan en contra de adultos que tienen relaciones sexuales en contra de adolescentes, usualmente entre edades de 14 a 18 años, ¿verdad? Varía entre países. Encontramos 17 jurisdicciones de las 34 revisadas que todavía tienen estupro. Estos estupros son problemáticos. ¿Por qué? Porque, miren, se clasifica como un delito distinto a la violación, cuando en esencia o en efecto es una violación. Normalmente se encuentran jurisdicciones donde la definición de la violación se basa en el uso de la fuerza. Aquellas jurisdicciones que se han ido transitando, han ido moviendo lentamente a cambiar la definición de la violación a la falta del uso del consentimiento, aún contienen algunas de ellas el estupro. Nos han dicho las expertas que en la práctica no las utilizan, pero en la letra de la ley están ahí, ¿verdad? Entonces habría que ver todavía cuán problemáticas pudiera ser que esa disposición esté todavía en los códigos penales. Además, contribuyen a la impunidad de los violadores, ya que ignora la explotación de las dinámicas de poder desiguales y la vulnerabilidad de las adolescentes. Y por último,
Estas penas son generalmente muy bajas, las penas que se les adjudican, y mucho más bajas que las penas aplicables para las de la violación, que no son acordes con la gravedad del delito. Unos ejemplos, por ejemplo, en Bolivia tenemos que de 14 a 18 años, por utilizar las niñas, ¿verdad? De 14 a 18 años, si una persona utiliza la seducción, el engaño, tiene una pena de 3 a 6 años, mientras que la violación por el uso de la fuerza física, psicológica o intimidación es de 15 a 20 años. Nuestra apuesta es que hay que derogarlas. Estas disposiciones discriminatorias tienen que salir de los códigos penales y tienen que ir acompañadas de una revisión más amplia, ¿verdad? Completa en las leyes de violencia sexual, incluyendo la definición de violación, porque lo que no puede ser es que las adolescentes queden desprovistas por completo de cualquier protección. Así que es muy importante también que se mantengan las legislaciones, mientras están ahora las legislaciones que los fiscales y las personas encargadas de interpretar y de procesar estos casos, que se analicen y se utilicen en la medida de lo posible el concepto o el artículo de violación por encima del de estupro. Adicionalmente, hay otros tipos, ¿verdad?, que van a poder evaluar otros tipos de discriminaciones en nuestras o vacíos, como por ejemplo las penalidades pares, o lo que le llamamos las disposiciones de Romeo y Julieta, que lo que hacen es proteger las relaciones consentidas entre adolescentes. Hay países que todavía criminalizan la violencia sexual aún consentida entre adolescentes. Así que tenemos que tener un balance entre velar por la autonomía de las adolescentes de poder de estar activamente y tener relaciones consentidas y no explotadoras sexualmente, y proteger lo que es la violación. ¿Cuáles artículos adicionales encontramos necesario que teníamos que señalar? Muchos países, sobre todo en el Caribe y en California, todavía criminalizan la violación de pareja íntima. Hay algunos que son silentes, otros son explícitos con unas circunstancias muy puntuales. Las leyes de prescripciones problemáticas, hay algunos países, muy pocos, como 7 países, que han eliminado por completo la prescripción de los delitos de violencia sexual. Los fracasos en la implementación eficaz de las leyes en materia de violación, hemos identificado que hay unas barreras increíbles desde la presentación, la investigación adecuada, en los estudios forenses, todo lo que requiere la implementación de la ley y los procesos. Restricciones procesales en las niñas y adolescentes, muy importante recordarlo porque hemos identificado que en algunos países, muy poco, todavía las niñas y las adolescentes no pueden presentar sus denuncias ellas solas, necesita que sea a través de un adulto o su representante. Falta de enjuiciamiento público de los crímenes de violencia sexual, son los mínimos, pero es importante señalarlo que todavía hay muchos países que no permiten que sea ex oficio los procesamientos, y la reconciliación o el acuerdo todavía está entre nuestras leyes. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones a grandes rasgos? Mejorar las protecciones de las leyes, modificar, ¿verdad?, lo que ya hemos venido hablando, la definición basada en el uso de la fuerza, y eliminar el estupro. Mejorar el acceso a la justicia bajo la ley. Permitir que las adolescentes puedan entablar las querellas, clasificar todo delito como delito público, y una revisión holística de las leyes. Mejorar la implementación, la práctica y la rendición de cuentas, y combatir los estereotipos negativos y mejorar el entendimiento público de la violencia sexual con campañas de educación sexual integral y campañas informativas al público, a la prensa y a todo quien que puede ayudar a que derroguemos la violencia sexual. Muchas gracias, hasta aquí mi tiempo. Y paso la palabra a Rosa para que presente a nuestras maravillosas invitadas, quienes van a profundizar el reporte. Muchas gracias, Bárbara. Y yo creo que realmente, o sea, todas agradecemos muchísimo, o sea, este informe, y en muchos sentidos es por el enfoque holístico que tiene. O sea, que no habla solamente de esa distancia entre la ley y la práctica, que es algo que llevamos diciendo por años en la región de las Américas en cuanto a violencia sexual, pero se enfoca de forma muy minuciosa, o sea, en el texto de la ley, y hace un llamado, o sea, muy importante, muy pronto a los estados de realmente enfocarse no solamente en ese aspecto de implementación o esa mejor garantía de acceso a la justicia, pero de realmente enfocarse también en el contenido de las leyes, o sea, lo cual agradecemos mucho que ha sido priorizado por Equality Now. Ahora pasamos a unas reacciones generales del informe, y tenemos realmente el honor y el privilegio de tener a 2 de las expertas más importantes de la región en este sentido para
para hacer esas observaciones generales. Voy a empezar primero presentando a Alejandra Mora Mora, la cual realmente no necesita presentación, pero la voy a presentar. Es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres, de la Organización de Estados Americanos. Es jurista, feminista, investigadora, académica y política costarricense, y puedo continuar. Lo que pasa es que tenemos tiempo limitado, pero puedo continuar, pues ha hecho muchísimas cosas en su vida. Es altamente reconocida en la comunidad internacional por su activismo por los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Le paso la palabra a Alejandra Mora Mora. Mil gracias, Rosa. Un abrazo, siempre es un gusto compartir con vos. Bárbara, realmente bárbara el informe. Han hecho como Equality Now un trabajo hermoso de una realidad demasiado dura en la región. Por eso celebro que trabajemos juntas, que esté la multilateralidad, las ONGs, la diputada Marta, el tema del acceso a la justicia y todo el mundo lo jurisdiccional, el MESECBI con Silvia, es decir, que podamos hacer un trabajo conjunto porque esta realidad se ha venido instalando, perpetuando y continúa. ¿Cuánto tenemos de estar hablando de lo que sucede en relación con la violencia sexual? ¿Cuántas cosas hemos venido haciendo y cómo seguimos con una serie de obstáculos a los que ustedes hacen el mejor mapa y una ruta además, que eso es lo importante, porque si estamos aquí es porque creemos que el instrumento jurídico es un instrumento de poder, de transformación, y que hay que retomar las buenas prácticas de los distintas regiones y países para poder hacer de eso una bandera que podamos llevar a los países y que todo esto se revierta en que las víctimas dejen de estar tan solas, que dejen de culpabilizarlas, que podamos hacer una reivindicación al acceso a la justicia desde otras necesidades y no como si estuviésemos hablando de objetos, sino de personas y que tienen que requerir un tratamiento absolutamente diferenciado. También celebro esa visión del fenómeno jurídico como ley, pero también, como lo dice nuestra querida Alda Facio, desde estas barreras también desde la interpretación, y aquí hay un trabajo enorme que hacer. La posibilidad de trabajar en derechos humanos, pero particularmente en violencia sexual, tiene que ver con la empatía, con el alma, con el corazón, y no pueden poner personas no sensibles y que no entiendan de lo que estamos hablando, y por eso ese es un elemento fundamental del fenómeno jurídico, y es que los operadores y las operadoras tengan una mirada que pueda ver a través de los ojos de las víctimas. El punto de partida es la discriminación en los temas, y por eso la interseccionalidad que aborda es muy importante. No es lo mismo el Caribe, no es lo mismo las pobres, no es lo mismo las mujeres en determinadas condiciones, y cada vez que hacemos una mirada de género tiene ligado esta interseccionalidad, y por supuesto el tema de la impunidad, que ha sido una denuncia sistemática de nuestro mecanismo de seguimiento a Belén do Pará. Y bueno, y vuelvo a colocar aquí la importancia de esta convención. Cumplió 20 años y sigue siendo el referente para entender de qué estamos hablando en el marco de los temas de violencia. Propiamente, con algunas figuras quisiera referirme a la importancia que tiene el informe en la figura del estupro, que sigue siendo un delito en el cual las penas son menores que la violación y no hay una distinción clarísima. Este informe da cuenta de que estas leyes contienen entonces una diferenciación en el contenido de las penas, que son altamente discriminatorias, que jerarquizan, es decir, colocan en distintos niveles la violencia sexual, y que son además utilizadas arbitrariamente para aplicar penas menores, que no son proporcionales
al delito que está de fondo, que es la violación sexual. Y entonces lo que hacen es usar un camino alterno. Y a mí me parece aquí también importante traer lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre el mal uso de la provisión del estupro por parte de las personas que integran el sistema de justicia, porque se les niega la justicia y realmente lo que se hace es perpetuar el mito de que las adolescentes son peligrosamente seductoras y sigue perpetuándose este estereotipo y que además manipulan y que se aprovechan de adultos indefensos. Ojo con eso que sigue instalado en nuestra legislación y que el informe llama la atención claramente. Por ello, el informe además dice la derogación de las disposiciones discriminatorias del estupro tienen que estar acompañadas con una reforma completa de leyes en materia sexual. Y esto es muy importante porque la lógica para abordar los temas es no como si fueran una isla, sino en una integración que nos permite realmente garantizar que las mujeres, particularmente adolescentes, estén protegidas con el tema. Y sobre esto hay que además profundizar lo que significa el tema del consentimiento, que es el meollo en estos asuntos. Silvia, estoy segura que hay una recomendación maravillosa del MESECBI en el cual del comité de expertas, podrá hablar sobre este tema con mayor profundidad. El otro hallazgo que quisiera comentar es que hay requisitos adicionales que imponen muchas leyes para acreditar la violación sexual. Y esto, la violencia adicional, la indefensión física por parte de la víctima, todo esto son puras limitaciones como se establece claramente en el informe y ponen una sobrecarga de pruebas que revictimizan a las mujeres, adolescentes y niñas. Por eso es muy relevante que se haga una revisión profunda de las normas, que además que eviten y que cada vez más veamos cómo en lugar de disuadir a las mujeres a presentar las denuncias, tratemos de resolverles haciendo una puerta más ancha, más clara, invitando a la denuncia porque significa una reivindicación en su vida particular, pero además pondría en evidencia que esta sociedad no está tolerando la violencia sexual contra las mujeres. En tercer lugar, y finalmente, antes de que Rosa me saque la campana, quisiera reiterar que hay muchos estados que siguen criminalizando todo el tema de lo que está por debajo de la edad del consentimiento establecida, sin proveer excepciones de relaciones entre pares. Es decir, se castiga el sexo consentido entre adolescentes. Bárbara lo señaló, que aquí había un trabajo que hay que hacer y esto es muy importante, sobre todo porque si no, nos vamos a distanciar de las leyes creyendo que estamos penalizando todo y no se trata de eso. Nosotras entendemos, a quienes usamos el instrumento jurídico, entendemos que la penalización es la última de las ratios y aquí hay un tema importante que colocar. Quiero además en esto hacer una oda a las mujeres sobrevivientes. Ellas que dan testimonio, que dicen qué les pasa, cómo les pasa, que comparten en medio de su dolor con una enorme resiliencia la experiencia que viven y de la cual podemos aprender. No sería posible ningún informe de esta naturaleza si no entendemos y aprendemos de la experiencia y que significa de algún modo que pueden empoderarse y que pueden a través de su voz empoderar a otras mujeres. Y rescatar esto me parece que es absolutamente necesario. Realmente de ahí es donde partimos, que no les pase a las otras y cuando una tiene la posibilidad de transformar su dolor en su vida personal en un acto de empoderamiento para las otras, estamos haciendo una ruta hermosa de resiliencia y de sororidad entre las mujeres, que me parece que es un tema fundamental. No quiero dejar de señalar que esta ruta de trabajo colectivo tiene que ser así, tiene que estar
colocada así porque es tan fuerte lo que estamos viviendo, y eso que no hemos hablado de las cifras de lo invisible, porque cuando hablamos de estas cifras parece que solo las que pusieron las denuncias y no todos los silencios que se cargan en miles de espacios, y tampoco estamos hablando del contexto tan complicado que COVID ha colocado, potenciando la violencia sexual contra las mujeres, y que nosotras hemos profundizado en un informe donde hemos señalado que es parte de una profundización de los patrones que exacerbaron durante este tiempo la pandemia de la violencia en la pandemia de COVID. Así es que celebro el espacio y que podamos realmente incidir para que las mujeres víctimas tengan un espacio de reivindicación y que la impunidad deje de ser el lugar que campea en la violencia sexual, y que las leyes reflejen nuestras necesidades. Y por eso también termino señalando la importancia de que estén mujeres tomando decisiones en los puestos del Poder Judicial, haciendo las interpretaciones en las asambleas legislativas, haciendo buenas leyes, y por supuesto en cada uno de los espacios en los que tenemos vocería para llevar nuestras necesidades y nuestras miradas. Un abrazo a todas y celebro este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Y ahora paso la palabra a la doctora Silvia Mesa, quien es un referente en nuestra región para temas de género y es experta titular y expresidenta del Comité de Expertas del MESEVI de la OEA. Cedo la palabra. Muchas gracias, Rosa. Yo quiero comenzar agradeciendo a Equality por haberme invitado, pero sobre todo por este magnífico informe que va a fortalecer el trabajo que estamos haciendo nosotras en materia de consentimiento. Y voy a centrar mi intervención sobre el consentimiento. Ya en el 2014, en la Declaración sobre Violencia contra las Mujeres, las Niñas y las Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, el Comité de Expertas del MESEVI, al que me voy a referir como SEVI, consideró que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Dado que no todos los países tipifican adecuadamente todas las manifestaciones de la violencia sexual, el SEVI ha señalado de manera reiterada que es fundamental la aprobación de leyes que protejan los derechos de las mujeres, acompañadas de políticas públicas para erradicar la violencia, tomando en cuenta la realidad de la diversidad de las mujeres en la región y la persistencia de patrones socioculturales que entronizan la perspectiva de poder hegemónico a través de prácticas y conductas discriminatorias históricamente aceptadas. La plataforma de mecanismos independientes para la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, de la cual forma parte el SEVI, en su comunicado del 25 de noviembre de 2018, hizo un llamamiento conjunto a todos los estados para que actúen contra la violación, como una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos, y para garantizar que la definición de violación se base en la ausencia de consentimiento, de conformidad con las normas internacionales. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones que se cometen contra una persona sin su consentimiento. En los últimos años, se ha eximido a perpetradores de delitos sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes basándose en un presunto consentimiento, lo que ha permitido, junto con otras circunstancias, un alto índice de impunidad en materia de delitos contra la libertad sexual en las Américas. Esto es porque la conceptualización jurídica de nuestros códigos penales parte de una visión en donde la violencia se concibe únicamente a través del ejercicio de la fuerza y la violencia física, lo cual genera una visión limitada de lo que representa la libre decisión del ejercicio de un acto sexual. Por ello, el SEVI recomienda que se incluyan en los códigos penales los criterios que se han desarrollado desde la doctrina penal y la jurisprudencia internacional que permiten determinar la ausencia del consentimiento en un acto sexual. Entre ellos, el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la coacción, el temor a la violencia o las consecuencias de la misma, la intimidación, la detención, la opresión psicológica, el abuso de poder o la incapacidad o edad de la víctima.
ONU Mujeres también ha referido la importancia de que la ley defina el consentimiento como un acuerdo voluntario e inequívoco, en donde quede manifiesto el acto consensuado, libre de toda coacción. En el amicus curiae que presentó el CEBI ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Paola Guzmán contra Ecuador, se argumentó, primero, que el consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre. Segundo, que el consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando esté imposibilitada de dar un consentimiento libre. Tercero, que el consentimiento no puede inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual. Y por último, que el consentimiento no puede inferirse cuando existe una relación de poder que obligue a la víctima al acto por temor a las consecuencias del mismo, aprovechando un entorno de coacción. Para entender esto, Judith Herman, en su libro Trauma y Recuperación, dice: en el momento del trauma, la víctima se ve indefensa ante una fuerza abrumadora. Ante el trauma, se producen diferentes respuestas que movilizan a la persona para que lleve a cabo una acción, luchar o huir. Pero cuando la persona llega a creer que es inútil cualquier forma de resistencia, puede llegar al abandono y entonces escapa de la situación, no por una acción en el mundo real, sino alterando su estado de conciencia, llegando al embotamiento que le ocasiona una especie de parálisis. El CEBI ha admitido que en el marco de la conceptualización del consentimiento en los delitos contra la libertad sexual, las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables en América Latina. De esta forma, remarca que no es necesaria la existencia de evidencia física para afirmar un acto de violencia sexual, pues como ocurrió en el caso de Paola Guzmán, cuando se encuentra en situaciones de poder y dominación acentuadas por factores como la diferencia de edad o un contexto coercitivo, se advierte la falta de consentimiento. Con relación a las niñas y adolescentes, en el informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil hemos señalado que los abusos sexuales de las niñas menores de 14 años constituyen un delito grave y que todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse como no consentido y por tanto producto de violencia sexual, excepto en los casos en donde las relaciones sexuales consentidas se dan entre pares. En este sentido, es de tomar en cuenta que muchas veces se suele desacreditar el testimonio de una víctima porque éste puede presentar inconsistencias, lo cual no significa que la información proporcionada por esta sea poco fiable. Más bien, las inconsistencias en el testimonio tienen que ver con situaciones de estrés postraumático y otro tipo de afectaciones derivadas de su condición de víctima. De ahí que aún y con tales situaciones, la investigación deberá partir siempre de la veracidad del testimonio, haciendo irrelevantes las inconsistencias naturales que surgen como consecuencia de la violencia sexual. El consentimiento no puede ser inferido, sino que siempre se debe dar de manera expresa y libre, y es inadmisible un consentimiento implícito en los delitos sexuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Ahora vamos a pasar a un segmento en donde vamos a profundizar algunos temas específicos del informe y tenemos un grupo distinguido de expertas para eso. Tenemos aquí a Milena Paramo, quien es coordinadora regional para el CLADEM, para el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. También tenemos a Vania Espinosa Vargas, quien es activista de la Red de Niños, Niñas y Adolescentes en contra de la violencia sexual en Bolivia. También tenemos a Marta Tagle, quien es consultora en derechos humanos y exdiputada de la Cámara de Diputados Federal de México. And we also have Ramona Bijolar, who's a professor of gender and human rights at the Faculty of Law of the University of West Indies in Jamaica.
Tengo una primera pregunta para Milena Páramo y la pregunta es sobre el trabajo de CLADEN en este ámbito. Sabemos que CLADEN viene realizando un trabajo regional muy importante relacionado a la violencia sexual en contra de las adolescentes. Sería buenísimo si pudieras compartir con nosotros tus impresiones partiendo de ese trabajo sobre la prevalencia de este problema en la región y realmente los cambios legislativos que este informe propone. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, antes que nada me tomo medio minuto para agradecer la invitación a Equality Now por la invitación que nos hicieran, felicitar al equipo por el reporte tan valioso y tan oportuno, también para saludar a las colegas con las que tengo el gusto de compartir en este espacio, y bueno, y saludar por supuesto a todas y todos quienes nos siguen en este momento, ¿no? Sobre la prevalencia, mira, es una evidencia, como ya se dijo, que en todos los contextos geográficos, culturales, sociales, económicos del mundo está recontra constatado que la violencia sexual contra las mujeres es muy alta, ¿no? Y que este no es un dato de la realidad presente, sino que de hecho el feminismo, entre otras muchas cosas, se ha ocupado de tematizar, de problematizar y explicar los porqués de esta regularidad histórica tan oprobiosa, ¿no?, que viven las mujeres. Nosotras próximamente, como CLADEN, vamos a presentar un par de investigaciones que hicimos justo el año pasado con el apoyo de UFPA sobre la violencia sexual también en niñas y en adolescentes en América Latina y el Caribe, pero sin spoilear mucho ese trabajo, también nos referimos a la alta prevalencia, ¿no?, a ese dato incontrastable de que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres y que también una abrumadora mayoría entre los perpetradores son varones, ¿no? También un aspecto que toca el informe de Equality que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Lo decía Alejandra Mora hace un rato, y es que lo que conocemos es quizá la punta del iceberg, que son las personas y las mujeres que logran denunciar, pero sabemos que esa es una inmensa mayoría, pero incluso esa inmensa minoría, sobre esos casos hay una extensísima impunidad, ¿no? Y también decir sobre la prevalencia otra cuestión que tiene que ver con los problemas que impiden dar cuenta cabal de la magnitud del problema, que tienen que ver con las definiciones, ¿no?, restrictivas sobre la violencia sexual que asumen los estados, que ya lo dijeron previamente las que hablaron antes, y la otra, la imposibilidad o los problemas que tienen los estados para capturar la realidad, ¿no? Y otra cuestión que la sumo a la prevalencia tiene que ver con esas otras nuevas prácticas de violencias sexuales, ¿no?, que tienen que ver con este nuevo mundo que también lo puso muy en explícito en la pandemia de COVID, ¿no? Lo que tiene que ver con el grooming, el sexting sin consentimiento, bueno, todas esas nuevas prácticas que también complejizan, ¿no?, lo que tiene que ver con la violencia sexual. Hola. Te escuchamos, Milena. Ok, termino ahí para dejar lugar a mis compañeras también para que se refieran al tema. Muchas gracias, Milena, y muy conectados con el tema de la prevalencia, o sea, y el vínculo entre la prevalencia, o sea, del tema de violencia sexual y cómo esto resulta también en índices altos del problema de impunidad. Tengo una pregunta para Vania sobre el contexto de Bolivia en particular. El informe destaca que Bolivia es el segundo país en la región de América con el mayor índice de casos de violencia sexual, y estamos hablando de 1 de 3 niñas sufren violencia sexual antes de los 18 años. Y quisiéramos escuchar de ti, de tu experiencia como sobreviviente, pero también como activista, o sea, de esta red de niñas, niños y adolescentes en contra de la violencia sexual en Bolivia, y cómo, en tu opinión, se manifiestan las barreras legales que son documentadas en este informe. Primeramente, gracias por la invitación, gracias por darnos esta oportunidad y darnos la oportunidad de que más gente pueda escucharnos y tomarnos en cuenta sobre todo. Yo quiero hacer énfasis en 2 puntos. La primera, que sería el estupro, y la segunda, la prescripción de casos. Si empezamos
¿Nos escuchas, Vania? Por el estupro. Vania, hubo un tiempo que no te escuchamos. Entonces, si puedes recapitular un poquito, que queremos asegurarnos que te escuchemos bien. Perdón, como les decía, en esta ocasión yo quisiera hacer énfasis en lo que es el estupro y la prescripción de casos. Lamentablemente, en Bolivia, 1 de cada 3 niñas experimenta violencia sexual antes de los 18 años. Esta cifra es realmente alarmante. Y una de las barreras más grandes que se les pone son a las adolescentes. ¿Por qué? Porque como ustedes mismos mencionaban, el estupro no está tipificado como violación, porque necesariamente tendría que haber el uso de la fuerza, o te exigen demasiadas pruebas físicas como para que puedas decir que tú has sido víctima de violación. De esto también se agarran los agresores para poder decir ellos que, como también decían ustedes, que son las adolescentes las que provocan, las adolescentes son las que incitan a los adultos pobrecitos, a los depredadores sexuales a que las violen. Entonces, cuando esto sucede, creo que una víctima adolescente, si ya tiene conocimiento, si han habido ya tantos casos, es donde se cierran. Muchas de las víctimas prefieren no contar o se toman su espacio, se toman su tiempo para poder romper el silencio. ¿Por qué? Porque están conscientes de que la justicia en Bolivia no es efectiva. La justicia en Bolivia no va a actuar no va a hacer su trabajo. Lo que debería hacer es buscar justicia y no, se encargan de, en lugar de cuestionar y juzgar al agresor, cuestionan y juzgan a la víctima, haciéndole preguntas que le causan daño, como ¿por qué no te has defendido? ¿Por qué no lo has evitado? ¿Por qué no has gritado? ¿Por qué no te has escapado? Entonces, esta situación hace que muchas de las víctimas se cohíban y no denuncien, lo que ocasiona y a la larga lleva a la prescripción de casos. En Bolivia solo tienen 4 años después de cumplir la mayoría de edad para poder realizar una denuncia. Después de estos 4 años, lamentablemente, si realizas una denuncia, el caso prescribe, se extermina, no sigue. Y la vida de una víctima no se extermina, la vida de una víctima no termina ahí. Lamentablemente les obligan a vivir a las víctimas cargando este dolor, cargando su propio dolor y caminando su propio calvario. Les obligan a vivir con este dolor y en silencio porque no pueden hacer nada, porque el caso simplemente no va a ir, nadie va a defender, nadie va a gritar por ella, nadie va a hacer justicia por ella, porque su caso ya no va a ir más a la justicia, porque el Estado te dice que ese caso ya no sirve, ya no vale, no hay pruebas suficientes, el tiempo ha sido demasiado. Entonces, eso nos frustra y frustra a muchas víctimas y obliga a muchas víctimas a vivir en silencio todavía, porque si estás consciente de que nadie va a buscar restituir tus derechos, ¿para qué vas a hablar? Y es lo que muchas de las víctimas dicen. ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a romper el silencio? ¿Para qué voy a denunciar a alguien si mi propio Estado, si mi propio gobierno no me va a defender? Si las personas que se supone que deberían estar defendiéndome y protegiéndome no lo van a hacer. Muchas gracias, Vania, y en particular, o sea, por traer a la discusión el día de hoy, o sea, el impacto tan doloroso, o sea, de los actos de violencia sexual en las sobrevivientes, pero también no solamente es sufrir el acto, es tenerse que enfrentar a una estructura completamente no equipada, o sea, para realmente poder abordar las necesidades de las víctimas. Así que te agradezco muchísimo todo lo que has compartido el día de hoy con nosotras. Ahora paso a Marta Tagle y quisiera preguntarle un poco a Marta de la situación en particular de México, sobre todo de la existencia de estupro, de la definición de violación basada en el uso de la fuerza, cómo está la situación de México y cómo se manifiestan las barreras documentadas en el informe en la actualidad en México. Muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer a Equality por este reporte y por la oportunidad de tener este encuentro y decir que este reporte pues deja claro que la violencia sexual es de gran alcance y generalizada en los países de nuestra región. Está arraigada en la discriminación, la desigualdad sexual y de género, las normas patriarcales y se perpetúa por la propia ley. Quiero darles algunos datos en México para que veamos el alcance que tiene este problema. Tan solo en el año 2020, el año pasado, se denunciaron 54,300
214 delitos contra la libertad sexual. Esto significa que al menos se denunciaron 46 violaciones al día. Y ese dato no incluye otro tipo de abusos o acosos, sino solamente violaciones. En los 3 primeros meses de este año se aumentaron a 53 denuncias diarias. Entonces estamos hablando de un problema realmente importante en nuestro país. Prácticamente todas las violaciones que se registraron durante la pandemia, como bien lo señalaba Alejandra Mora, tuvieron lugar dentro del hogar y fueron cometidas por algún miembro del núcleo familiar. Y también se destacan los datos oficiales en nuestro país que el 90.6% de los casos la mujer agredida no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia ante las autoridades, lo que también nos permite ver la gran cifra negra que está todavía ahí prevaleciente. Lo que nos trae que el 41.3% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han vivido violencia sexual a lo largo de su vida y el 23.2% lo han padecido durante los últimos 12 años. Todo esto es un reflejo de la cadena de omisiones, de impunidad y de corrupción de un sistema revictimizante creado para ser impune e impedir que las mujeres accedamos a la restitución de nuestros derechos. Y en ese sentido es muy importante señalar los hallazgos que justamente en este reporte están mencionando. Por una parte, las brechas de las leyes reducen las protecciones contra la violencia sexual para las niñas y adolescentes. El caso particular del Código Penal Federal en México contiene una disposición de estupro por la cual las relaciones sexuales entre una persona de 15 a 18 años usando el engaño se castiga con una pena menor de prisión de 3 meses a 4 años, en comparación con 8 a 20 años cuando es el delito de violación. Y en casos como jurisdicciones como Aguascalientes en México, el perdón otorgado por la víctima puede anular la responsabilidad del delito de estupro. Además, la definición de violación en la ley federal se basa en el uso de la fuerza requiriendo la violencia física o moral. Y esto se enlaza justamente hallazgo clave que se encuentra en este reporte de Equality Now. Las definiciones limitadas de violencia sexual contribuyen a la impunidad de los perpetradores. En nuestro país, por ejemplo, en los casos que se revisaron en el caso de Aguascalientes, se habla de que se debe confirmar la fuerza física, moral o psicológica, y esto implica la incapacidad de la víctima de entender el acto o la inhabilidad de resistir. Y en el caso del Estado de México, hay violencia, se pide comprobar que haya habido violencia física o moral si la víctima está privada de la razón o del juicio. O sea, pensemos cómo tienen que comprobar todo esto para poder acceder a la justicia. El delito de violación todavía requiere el uso de fuerza adicional y estos abordajes representan una creencia discriminatoria, estereotipada, de que si una mujer no se opone activamente significa que ella desea y da su consentimiento para tener relaciones sexuales con un hombre. Por eso estos dos temas tienen que ser revisados en las legislaciones y en mi siguiente intervención les hablaré de lo que ya estamos haciendo con Equality Now en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y en particular por darnos una perspectiva de la complejidad, o sea, de estos temas, sobre todo en un estado federal como es México, ¿no? Now we're going to pivot to the Caribbean, actually, and we have Professor Bijolar here, which is wonderful. And Professor Bijolar, I wanted to ask you about limited definitions of rape in Caribbean countries and how this can be harmful towards survivors seeking justice and for women seeking basically to avail themselves, you know, of the justice system in Caribbean countries. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Madam Chair. And I would like to say good afternoon, first of all, to fellow panelists, buenas tardes, and participants in this event. And thank you very much for inviting me, first of all, to this important discussion and the launch of this significant and timely report. I just want to say quickly that I'm particularly happy to see the Caribbean being distinctively represented in the report on the Americas, especially because the Caribbean is part of the region, but has its own specificities and legal pathways. So I find that this is important, an important report that will support those in the region working on issues of violence against women and girls. And thank you for asking me such an important question that I have been thinking about for quite some time. And I would like to first mention
that in 2001, Justice Barrow stressed in the High Court case Martinez-Francois versus Attorney General of St. Lucia, that violence against women is the norm rather than the aberration in the Caribbean society. And this refers to domestic violence, it's true. However, such normalization that Justice Barrows talks about in the Caribbean is not limited to the domestic sphere. Sexual violence rates are high. And of course, a lot of expectations are placed on the law. But despite a number of legal reforms to Caribbean law, some of the laws in the Anglophone Caribbean, and I will specifically focus on the Anglophone Caribbean region, are deficient in their response to the issue of sexual violence in all its complexity. And I say some because the laws are diverse in the region, and some of them, because of the barriers they pose to fully address the problem, are discriminatory. For the purpose of the discussion today and in the time I have allocated, I want to focus on the framing of offenses of rape and gender stereotyping. I'm not sure whether I can talk about marital rape, which initially I wanted to address as well. But for example, some sexual offenses laws still limit the definition of rape to non-consensual sexual intercourse between a man and a woman. And such sexual offenses acts in the Caribbean are the Jamaican one, the Antiguan and Barbudan one, or the criminal code in Vincent and the Grenadines. And such a narrow definition of rape sets unambiguous heteronormative boundaries by which only a man can commit rape and only a woman can be the victim of rape. So to give you the example from the reading of the sections in the Jamaican and the Antiguan Acts, rape is defined as a man having sexual intercourse with a woman without her consent, in quotation marks. And more so, the Jamaican Act is defining sexual intercourse as penetration of the vagina of one person by the penis of another person. This reinforces ideas of women's victimhood as well as a masculinization of rape perpetration, which shows that stereotyping is real. And in this case, the law is premised on and endorses sexual stereotypes. The preconceptions about the sexual behaviors that women and men are expected to display, such as women being weak and soft, passive in sexual relations, whereas male sexuality being the dominant one, are clearly depicted in such narrow legal constructions of rape. The implications of these stereotypes reproduced in the law are that the law creates invisibilities, and I heard some other panelists talking about these. They are victims of sexual violence, which could qualify as rape, but whose experiences are silenced by the law. So for example, men, cis, gay, transgender men do not benefit from the protection of the law against rape. Non-consensual sexual acts between women is also invisible. And furthermore, the experience of transgender women are left on uncertain territories in such narrowly defined legal contexts, especially where there are laws such as the Montserrat Penal Code, for example, that explains with regard to rape in its section 117 that, and I put it in quotation marks, man means a person who is born with male genitals, and woman means a person who is born with female genitals. So, and there have been attempts to address harmful same-sex conduct and heterosexual acts that do not fit into these limited legal constructions of rape. Some jurisdictions have introduced the crime of grievous sexual assault, for instance, Jamaica, Trinidad and Tobago, and the Montserrat Penal Code. Others have introduced a sexual assault as a crime, such as Grenada, or unlawful sexual connections, such as St. Lucia, to recognize and criminalize other types of sexual acts that involve oral sex or manipulation of objects and other body parts carried out without consent. And these offenses can be perpetrated against a male or a female victim. However, the penalties are much less for these offenses than for rape, minimizing in this way the gravity of the harm experienced by the victim by qualifying them as sexual assault, grievous sexual assault, or unlawful connection instead of rape. And sexual offenses acts such as the Guyana one or the Bahamas one, for example, and to name just a few, solve the issue by taking an all-encompassing gender-neutral approach to framing rape, by which the acts I just mentioned are incorporated in the larger definition of rape. And because of the time, I just want to conclude to say that
such narrow definition of rape still exists on the books today are some of those examples to show that laws are still impacted by traditional fixed codes of femininity and masculinity and gender stereotyping, which undermine the law's potential to address fully the issue of sexual violence. And instead, the law becomes a tool of condoning harmful acts. So I will keep it for here for now. And I'm happy to answer more questions or to address marital rape at a later point. Thank you. Professor Bihular, thank you so much for your remarks, especially for reminding us of the importance of taking into account stereotypes, especially when we do our reading of existing laws. And I hope that you do have more time during our question and answer session to expand on these topics. Speaking of the Caribbean, I now have the honor, and we're so fortunate to have here Commissioner Margaret Macaulay. She's Commissioner of the Inter-American Commission on Human Rights. She's also Rapporteur on the Rights of Women and Racial Discrimination. And I actually had the honor of working with her for a number of years. She has an enormous legacy in the region, and I think she's one of the leading voices on this issue. So we're very fortunate to have her here today. So I cede you the floor, Madam Chair. Yes, I've just found I'm using a different, what's the word, computer, away from my Inter-American internal session that I just left. Rosa, it's so nice to see you. And really, I was so blessed to have Rosa as my first specialist in the commission. She's absolutely superb, and of course has continued to be absolutely superb. And Ramona, how can we only see on screen? Great Scott, even with the pandemic, we have to do something about getting back in contact. And sure. So good to see all my friends and fellow strugglers for the rights of women, as usual. And I think I'm the eldest one in this group. And I'll say this, I am so happy to know that I will be leaving behind, I don't know when, strong women like you all to continue the struggle, which will continue into whenever, because we all know that that is a fact of life about violence against women. Okay, all the presentations so far, questions answered and so on, have dealt with and addressed the main findings and contents of the report, as well as how discriminatory laws and practices prevent women, girls, and adolescents from accessing justice and obtaining effective reparations in cases of sexual violence. So now, in the short time that I have, because I love talking like crazy, I would confine myself to addressing the key standards and recommendations from the Inter-American System of Human Rights related to the rights of women to live free from violence, especially sexual violence. As to the discriminatory laws, our standards are an international human rights protection system strictly prohibit gender-based violence and discrimination against women, girls, and adolescents. Therefore, state parties must prohibit by law all forms of violence and discrimination. Before I go further, if I can just make a slight backwards comment to Ramona talking about the law in Jamaica, despite the amendment which was done in the Sexual Offences Act in Jamaica. It is this. We had submitted to cabinet in Jamaica when I was, I think when I headed AWOJA and the Coalition on the Rights of Child, a draft suggesting a true definition of rape, which was the penetration of any
orifice, part of the body with any part of the body or implement by anyone. Well, that sat in somebody's desk for about 9 years or more. And then we were answered with this statement that the government could not accept such a definition because it would mean they were accepting buggery as permissible. And so they put it aside and kept to the historic narrow definition. Anyway, the IACHR has stressed that states must look closely at all laws, not only look, and regulations and rules and practices which enshrine their texts of any sex and gender-based differences in treatment that may have a direct or indirect discriminatory impact on women. I'm hearing the translation straight enough. Anyway, also states must elaborate and implement plans of action to repeal any provision of domestic law which run counter to the guiding principles on eradication of gender-based violence and discrimination. And we all know that so many laws remain in the law books and they are not repealed. So they are part of the legal framework. When it comes to laws on sexual violence, this obligation requires states to avoid force-based rape definitions, to eliminate estoppel provisions, to punish rape in marriage and intimate partnership, among others, as these have a disproportionate impact on women, girls, and adolescents' right to live free from violence, as well as hindering their right of access to real justice. Regarding prevention and comprehensive protection, the Commission has also stressed states' duties to put into place an appropriate legal framework for protection which is effectively enforced and prevention policies and practices that make it possible to act effectively in response to complaints of gender-based violence against women, girls, and adolescents, especially sexual violence. To fulfill this obligation, a comprehensive intersectional and gender-based approach must be used. Prevention policies must allocate the necessary funding to ensure actual implementation. Also, the strategies should be comprehensive. It should prevent risk factors and at the same time strengthen the institutions which provide an effective response in cases of violence against women. In addition, the strategy must include the justice, education, and health sectors, as well as address and security sectors, the police and so on, as well as address the different manifestations of gender-based violence and the context in which they occur. In the case of victims of sexual violence, the Commission has urged states to ensure access to an accessible, confidential, respectful, and free sexual reproductive health services, including emergency oral contraceptives, and the right for interruption of pregnancy, for legal interruption. In order to update the policies and enhance their effectiveness, the Commission has also recommended that states strengthen their data and information analysis and collection systems by introducing a gender-based and intersectional approach. In the case of sexual violence, statistical data should be collected and recorded, and in order to monitor the efficacy of sexual violence legislation implementation, as well as prevention and protection strategies. Regarding access to justice, both organs of the Inter-American system
have emphasized in asserting that once states become aware of gender-based violence against women, it is their duty to act with due diligence, to investigate, prosecute, punish, and repair such acts. And this is proper reparation, which requires a gender intersectional perspective. The ISCHR has held on several occasions that lines of investigation should not reflect or perpetuate discriminatory sociocultural patterns. In specific cases of acts of sexual violence, the Inter-American system has interpreted that, and I quote, "a guarantee of access to justice for women victims of sexual violence must be the establishment of rules for the assessment of the evidence that avoids stereotyped affirmations, insinuations, and allusions," close quotation. Likewise, the criminal investigation must be carried out by competent and impartial officials who are highly trained in gender and women's rights cases and in dealing with victims of discrimination and gender-based violence. In this regard, the Commission has recommended that public employees and all public sector personnel receive mandatory training on the causes and consequences of gender-based violence, using a comprehensive approach to the specific forms of discrimination stemming from the intersection of factors of discrimination such as gender, age, race, nationality, among others. Special protection for girls and adolescents. The Commission has urged states to differentiate, insofar as possible and appropriate, the human rights of girls and adolescents from the human rights of women, in order to recognize that girls face specific challenges different from those encountered by adult women. It has recommended states to identify special protection measures which girls require, as distinct from what women need in order to ensure full observance of all their rights. Sorry. Regarding their effective access to justice, the Commission has spelled out special actions, such as allowing children and adolescents to bring complaints on their own, extending or amending or repealing statutes of limitations for crimes committed against children and adolescents, considering non-applicability of the statute of limitations for more serious offenses, such as sexual violence, and facilitating legal assistance, which is vital for access, and independent specialized legal representation free of charge, to make it possible to defend their interests and rights effectively themselves or with assistance. Lastly, combating gender-based discrimination. The Inter-American system has stressed the need for transformative measures to combat structural and historic discrimination against women, achieve gender equality, and consequently guarantee their right to live from violence. In this regard, states must adopt specific measures to modify social and cultural patterns of conduct of men and women, which legitimize and reproduce violence and discrimination against women, girls, and adolescents. To reach this goal, the incorporation of a gender perspective as a way of identifying, recognizing, and correcting discriminatory patterns of behavior is essential. Measures to promote equal education with a gender perspective should also be taken. Lastly, states should adopt public policies and programs aimed at eliminating stereotypes and notions on the role of women in society, especially from early childhood, as well as promoting society's rejection of gender-based violence. Likewise, states must adopt measures of public outreach every day. I add, that's mine. And dissemination of the rights of women, girls, and adolescents in order to empower them regarding their rights,
and to put the fear of God in perpetrators and future perpetrators. I just want to say this from me in closing. I think this report is absolutely vital and precious, and is so necessary for the ongoing work which we need to do in our hemisphere. We have the worst record of sexual violence and violence against women. So we have a great tool in hand now to assist in this work. Thank you so much. Rosa, no se te oye. Thank you, Commissioner Macaulay. It's always so wonderful to hear from you. And I think we're all hoping that the report from Equality Now really helps, and the follow-up and basically making states, comply with recommendations adopted, with the wonderful recommendations adopted by the Inter-American System on Human Rights on Sexual Violence. I'm going to take some questions from the audience, and we have actually 2 questions in the Q&A. So what I'm going to do is I'm going to read those 2 questions, and I'm going to give our panelists the opportunity to give some remarks on those questions. And then we're going to close this event with Barbara Jimenez. And I want to thank you all for being here, for your observations, for your remarks, for your participation, for your time. I also hope for much peace and wellness and health, which is very important nowadays. And it's so wonderful to see so many people committed to the issue of sexual violence. It leaves me hopeful. It leaves me with a glimpse of what it can be in the future. And we are hoping that we'll have a better future. And this report from Equality Now is a very important tool in those efforts from all of us. So I'm just going to read the 2 questions. One of them is from Pablo Ortiz Padilla. La pregunta es, ¿por qué la violación no es tipificada igual que un homicidio calificado? La segunda pregunta es de Nahuri Escalona, y la pregunta se refiere a mujeres con discapacidad y las barreras que confrontan cuando intentan acceder a la justicia y cuando son sobrevivientes del problema de violencia sexual. Y la pregunta es si ustedes como expertas pueden hacer alguna propuesta inclusiva para garantizar la atención de las mujeres sobrevivientes con discapacidad. Muchas gracias a todas y todos. Y no sé si quieres comenzar, Milena. Disculpa, Rosa, la primera no te escuché. ¿La podría repetir, por favor? Sí. Sí, la primera pregunta es ¿por qué la violación no es tipificada igual que un homicidio calificado? Bueno, en realidad más que responder alguna en particular, voy a hacer como referencia general a los temas que plantean las preguntas, y una es considerar que justamente el derecho o el derecho que asumen los estados también se jerarquiza de acuerdo al nivel de importancia que tienen ciertas prácticas, ¿no? Este informe me parece a mí lo que revela es justamente cómo ha habido en principio una estrechez en reconocer que esta práctica es violatoria de los derechos de las mujeres, ¿no? Que el nivel de gravedad que supone para la vida de las personas que son víctimas de este tipo de violación, y que proponen también por la forma en la que han sido concebidos altos niveles de impunidad, ¿no? Hay quizá un acuerdo más generalizado en las sociedades de que el homicidio es muy grave, pero quizá la violencia sexual no tanto, ¿no? Y eso, bueno, ya lo decía yo al principio, el feminismo tiene kilómetros, ríos de tinta sobre el por qué las violencias contra las mujeres tienen jerarquía menor en casi todas las sociedades, por no decir todas las sociedades del mundo. Sobre el otro tema que me parece tiene que ver con el acceso a la justicia de poblaciones en particular, yo diría que en realidad digamos, en poblaciones, por ejemplo, que tienen discapacidad y demás, está claramente también muy estudiado cómo las limitaciones o las discapacidades hacen más vulnerables a las personas para sufrir violencia sexual. Eso está documentado en todos los países, en todos los contextos. Y
de alguna manera también decir que esto que es sabido, que es reconocido, también ha sido poco trabajado por los sistemas de justicia, ¿no? Las barreras del acceso son para todas en general, pero más agudas para quienes tienen mayores limitaciones en este sentido, en el sentido de las discapacidades. Pero el informe, por ejemplo, remite a barreras de orden distinto, que tienen que ver, por ejemplo, con las barreras geográficas, ¿no? Para denunciar, en el caso de América Latina, los idiomas, porque tenemos múltiples idiomas, sobre todo mujeres negras, de comunidades indígenas, ¿no? Los costos que en algunos países son abiertamente prohibitivos, pero no solamente los económicos, sino los emocionales, ¿no? Lo que implica el estigma, los prejuicios, ¿no? Que recaen sobre las víctimas, el tener que tener que probar, ¿no? Que las mujeres no provocamos la violación, los costos familiares, ¿no? Las rupturas que se dan, porque buena parte de las violaciones, también hay que decirlo, ocurren en los espacios domésticos, las rupturas comunitarias, en fin, este tipo de barreras aplican para todas, aplican por supuesto de manera más intensa, por decirlo de alguna manera, a poblaciones más vulnerables. Yo dejaría acá para dar oportunidad a otras compañeras. Muchas gracias. Vania. Creo que también, ¿no? Como decían, los sistemas de justicia también en Bolivia y en muchos países están tan mal estructurados y tan mal manejados que lamentablemente orilla a que muchas de las personas, muchas de las adolescentes no puedan acceder a una justicia limpia. Esto quiere decir que muchas víctimas no tienen la oportunidad ni siquiera de romper el silencio. ¿Por qué? Porque la justicia ya de por sí es tan sucia que te va a negar que te va a cerrar las puertas, que te va a negar la oportunidad de poder defenderte. Y entre ellas, las barreras más grandes, como decía Milena, son el sistema, tal vez lo económico, lo moral que se maneja, que en lugar de que un agresor tenga vergüenza, la víctima debería tener vergüenza por haber sido agredida. Y es como se maneja en todo el mundo. Y en Bolivia también. Entonces, yo creo que el hecho de sufrir o el simple hecho de hablar de violencia sexual debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad. Para una mujer, para un hombre o para quien lo vaya o para quien vaya a vivir o ser sobreviviente de violencia sexual, porque lamentablemente vas a llevar eso el resto de tu vida. Vas a cargar ese recuerdo el resto de tu vida. Nadie te lo va a borrar, nadie te lo va a quitar. Y aún así vayas a juicio, y aún así el agresor cumpla su sentencia, y aún así la justicia haga lo poco que puede hacer, nadie va a borrar esos recuerdos de tu mente. Entonces, no sé, nosotros como red creemos que la prescripción de casos debería así extinguirse. Muchas gracias, Vania. Marta. Muchas gracias. Voy a ser más lenta porque hace un rato las traductoras me decían que fui muy rápido, pero quería cumplir con mi tiempo. Voy a tomarme el tiempo que me toca, pero tomándolo más con calma. Como les decía, nosotros en México hemos presentado una iniciativa de reforma de ley al Código Penal Federal que, como lo platicamos en la anterior intervención, tenemos un problema con el sistema federalizado. Es decir, tenemos por una parte un Código Penal Federal y 32 códigos locales, lo que complejiza la situación. Sin embargo, nos parece muy importante impulsar esta reforma al Código Penal Federal justamente con la intención de buscar armonizar estos temas. Por una parte, la iniciativa incluye los estándares internacionales en la definición de violación, incluyendo la de consentimiento voluntario, genuino y deseado. Buscamos eliminar la figura del estupro, que se clasificará como delito de violación o de abuso sexual, es decir, para evitar este tema que se enfrentan los niños para acreditar este tipo de abuso sexual, y además que tiene penas menores. Y también se busca eliminar la prescripción del delito y de la querella por parte de la víctima. Primero quiero muy rápidamente señalar el tema de las definiciones de violación que se basan en la fuerza o la amenaza de la fuerza, a diferencia de la falta de consentimiento para la relación sexual, porque no cumplen con normas internacionales de derechos humanos y son problemáticas
por varias razones. Dejan impunes cierto tipo de violaciones, contribuyen a mitos acerca de esta y de la percepción de que es responsabilidad de las víctimas protegerse de ser violadas, y en ese sentido me parece que con respecto a la pregunta de personas con discapacidad, este sin duda debe ser un tema que también debe considerarse, y limitan gravemente la medida en que los delitos de violación pueden enjuiciarse con éxito, dejando espacio a la impunidad. Por eso esta iniciativa busca asegurar que la definición de violación se modifique para que no se base en el requisito de probar la fuerza, sino que abarque todas las formas de penetración sexual, como con una parte del cuerpo o con un objeto, porque además también estaba solamente señalada la penetración del pene, y cometido sin el consentimiento voluntario, genuino y deseado de la víctima, y dentro de una amplia gama de circunstancias coercitivas. También estamos buscando asegurar que la ley reconozca que hay circunstancias en las que no es posible dar un consentimiento voluntario, genuino y deseado, y que se debe considerar más ampliamente el tema de explotación, incluyendo la violencia sexual en el contexto de la familia u otra relación en la que existe una dependencia particular. Insisto, este tema puede justamente verse a la luz del tema de personas con discapacidad, pero también en el caso de México con respecto a otros grupos como mujeres indígenas. Y finalmente, con respecto al delito del estupro en México, les quiero comentar que a pesar que está en todas las legislaciones de nuestro país, desde el 2011 al 18 encontramos que no hay un solo caso reportado por este delito, lo que significa que es una figura que no está sirviendo, a pesar de que los datos que les di en mi primera intervención ponen en evidencia el abuso sexual que hay justamente contra menores al interior de las familias. Por eso estamos proponiendo que estas leyes sobre estupro deben ser derogadas, ya que ignoran la dinámica de poder desigual entre adultos y adolescentes, perpetúan los mitos y estereotipos dañinos sobre las y los adolescentes, y permiten que los adultos que violan adolescentes eviten las consecuencias de su delito. Esta es una iniciativa ya presentada en el Congreso mexicano, que estaremos impulsando para que se discuta próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. And Professor Bihular, if you have some comments. Professor Bihular. Thank you. I just wanted to quickly, thank you very much. I just wanted to quickly add, from the Caribbean perspective, an answer to the why question, why rape is qualified the way it is. And that is to say that, especially in common law countries, rape entered the law books through the back door as property offense, where the property was the woman, the wife, or the sister or the daughter, and the one who was injured was the man, the husband or the father. So rape was really an injury to the property of the man. And what we see is that really and truly rape and harms that are related to women have been traditionally drafted by men from a male's perspective. So that's why even the consent that is based on force is a male gendered consent, where the resistance is constructed from a male's perspective. So that's why we have the rape qualified as it is, because it is qualified from a male's perspective, and the way the law portrays this offense is really the traditional perspective, where woman is on a subordinate position, and the law is really, through its rape laws, reinforcing, producing and reproducing that subordination, where the man is on a position of power and the woman is continuously subordinated. And just to add also that, and in response to Margaret's comment on the participation in the revision of the Sexual Offences Act, I also was part on it later in 2014. And even if at the time the discussion with the parliamentarians was successful, nothing came out of it. And it is frustrating, but even these sort of interactions show that everything that is related, all offenses related to women or associated with women, and specifically sexual violence, are treated as less important, less serious. And just to end up
even in international law, more so international criminal law, sexual violence and rape has been really qualified as a crime against humanity very late. So we have 1996 Akayeshu case from the Rwandan tribunal that was the first case in international law to really make the point that rape and sexual violence is an important offense that has to be regarded as a crimes against humanity and a genocide. So thank you very much. Thank you very much. Y ahora cerramos con Bárbara Jiménez. Bueno, muchas gracias. Muy complacida, muy contenta. Gracias por tenerlas aquí. Haciendo una discusión muy rica. Sabemos que este es un movimiento que se está gestando y que vamos a seguir juntas tratando de impulsar estos cambios, y ya en las preguntas se nos han colocado temas nuevos que no están necesariamente explorados a profundidad en el reporte, pero que sí están en la agenda. En la agenda yo sé que de cada una de nosotras en las organizaciones, mirar las minorías y las condiciones de vulnerabilidad de grupos particulares como son las poblaciones indígenas, que sé que cada una las miro y sé que Rosa está haciendo lo suyo en ese tema, Marta Taglia allá en México también, las compañeras del CLADE, o sea, cada una mirando esos otros grupos que se les hace mucho más difícil acceder a la justicia y tienen otras barreras. ¿Qué podemos hacer o qué los sistemas de justicia pudieran estar haciendo para poder igualar, ¿verdad?, ese acceso? En cuanto a la ley, es muy simple. No hay consentimiento cuando una persona está discapacitada, ¿verdad? Es simple, es poder categorizar que hay una relación de poder, una persona que no tiene la capacidad de consentir en una relación íntima cuando está en una situación de poder, ¿verdad?, y control absoluto sobre ella. Y habría que mirar también, ¿verdad?, cada caso y las consecuencias y las relaciones en particular, pero sí, en cuanto a la ley, no hay mucho más que buscar. ¿Cómo en la práctica eso se ve y cómo se adelanta? Es donde hay que entonces establecer mejores procedimientos, mejores prácticas, y para eso Equality Now ha estado trabajando un modelo, un manual en Georgia, que va a salir la semana que viene, el miércoles, así que les hago así una invitación. Es un modelo que ha estado trabajando con unas mujeres, y para mí, como representante de la región latinoamericana y el Caribe, es un trabajo impresionante que se está haciendo y que quisiera que lo miráramos en la región y viéramos cómo todas esas prácticas y todos esos aportes que están haciendo con ese manual pudieran ayudar a acercar a la justicia en los procesos en nuestra región. Así que muy agradecida, agradecer a todos los que se han quedado con nosotras allí a pesar del tiempo, y ya saben dónde pueden encontrar el reporte. Esperamos que muchas de las recomendaciones que hoy hacemos en este reporte se conviertan en resoluciones de la Corte, que se conviertan en resoluciones también de la Comisión Interamericana, que podamos ir, ¿verdad?, haciendo esos estándares un poco más fuertes. Y muchas gracias a todas por estar aquí, y ya seguimos hablando. Muchas gracias.